Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de Excel. Vamos a estar viendo otra tabla de datos. Ya vimos la tabla de dinámica. Ahora vamos a compartir para ver las siguientes tablas que vamos a estar aprendiendo. Vamos a compartir pantalla para dar inicio. Bueno, aquí todavía no nos encontramos. Vamos a ver tabla de datos en Excel. Estábamos viendo estas tablas, pero en el video anterior estábamos viendo la tabla dinámica nuevamente. Pero para no repetir lo mismo, vamos a ver la tabla de consultas. Vamos a ver la tabla de consultas y cómo funciona ella en Excel. Vamos a ver, entonces vamos para acá abajo y nos vamos a ir, ya todo esto lo leímos, vamos a ver entonces la tabla de consultas, que sigue después de la tabla dinámica que ya vimos. Estas tablas se usan para expresar información concreta de una base de datos a través de la selección de los campos y registros requeridos. Se usan especialmente para trabajar con bases de datos grandes y complejas, dado que permite el filtrado de la información y la obtención de resultados precisos. Vamos a buscar entonces esta tabla de consulta aparte, cómo se hace paso a paso. Vamos a entonces a quitar el vamos a un segundo. A dar inicio. Dar inicio con nuestra tabla. Vamos a buscar acá la tabla de consulta en Excel. Tabla de consulta en Excel. Vamos a ver qué es la tabla de consulta en Excel mientras eh, en Excel vamos a ver cómo funciona para avanzar con el tema de Excel avanzado y poder pasar a Project, que es el otro tema que tengo para explicar. Entonces vamos a iniciar con la teoría de cómo crear o editar, cómo hacer consulta en el. Vamos a verlo en el mismo Excel, pero primero vamos a ver la teoría de que cómo hacer consulta en el Excel paso a paso. Vamos a dar inicio. Vamos a ver aquí la teoría, cómo hacer consultas en Excel. Cada vez más común manejar una gran volumen de datos y usar Excel para esta tarea. Es lo primero que se viene a mente, sin embargo, es una herramienta que nos puede auxiliar en esta tarea para que se vuelva más sencilla y práctica dentro de la hoja de cálculo. ¿Cómo usar Microsoft Query en Excel? En este tiempo aprenderás a importar datos de una base de datos de Microsoft Access utilizando el asistente de consultas de Microsoft. Pasos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos entonces a, vamos a verlo todo de manera teórica aquí. En la pestaña de datos, en el grupo obtener, en nuestro Excel, en el grupo obtener y transformar datos aquí en obtener datos. Después que nos vamos a esa ventana, hacemos haz clic en el de otra fuente desde Microsoft Query, que nos va a aparecer aquí. Después aparece el cuadro de diálogo, selecciona fuente de datos. Selecciona base de datos Microsoft Access y marca usar el asistente de consultas para crear y editar consultas. Haga clic en aceptar. Selecciona la base de datos y haz clic en aceptar. Esta base de datos hace fotos de varias tablas. Puedes seleccionar la tabla y la columna que sea incluida en tu consulta. Seleccione clientes y haga clic en el icono. Haz clic en el siguiente para importar solo grupo específico de registro. Filtra los datos. Haz clic en ciudad en la columna a filtrar y solo incluye las filas en las que
en las que ciudad da igual a Nueva York. Haz que en siguiente y puedes obtener tus datos si quieres. Aquí no lo hacemos. Haz clic en siguiente. Haz clic en finalizar para devolver datos a Microsoft Excel. Y selecciona cómo quieres mostrar, como vemos aquí en estas imágenes, cómo quieres mostrar esos datos y dónde quieres almacenar y aquí OK. Resultado nos va a quedar de esta forma. Si tus datos de Excel también cambian, pueden actualizar fácilmente en Excel. Primero selecciona una celda dentro de la tabla. A continuación, haz clic en actualizar en la pestaña diseño del grupo de datos de la tabla externa. Ahora ya sabes cómo importar datos a Excel por medio de una consulta query, que es la tabla de consulta query. Vamos entonces a la otra tabla que se llama tabla de relaciones. Vamos a buscar la tabla de relaciones en Excel. Tabla de relaciones en Excel. Vamos a ver tabla de relaciones en Excel. Para crear, vamos a ver crear base de datos con relaciones entre tablas en Excel. Vamos a ver la teoría. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver cómo relacionar tablas en Excel. Vamos a ver dónde tenemos que cliquear para relacionar tablas en Excel. Vamos a poner aceptar. Y vamos a poner cómo relacionar tablas en Excel. Si te interesa saber cómo relacionar tablas en Excel, lo más probable es que tengas datos como en diferentes tablas y te interesa analizar alguna información que involucra ambas tablas. Relacionar tablas en Excel es muy interesante y junto con tabla dinámica podrá cambiar totalmente tu forma de ver Excel y tu dinámica de trabajo con las hojas de Excel. Vayamos al grano en este artículo. Bueno, vamos a ver acá abajo. Aprende a usar la buscar. En este ejemplo, para explicar cómo relacionar tablas en Excel, tendremos un libro de Excel con 2 hojas. Este libro lo puedes descargar aquí para practicar. Hoja 1, venta. Las ventas realizadas por vendedor, que son estas que están aquí. Hoja 2, zonas. La zona de Madrid atendida por cada vendedor. Y lo que queremos averiguar en estos datos es cuánto vendimos por zona de venta. Mira el curso de Excel. Y aquí vamos a hacer el primero. La tabla de contenido que vamos a insertar tablas a nuestros datos. Lo primero que debemos hacer es convertir los datos de cada hoja de trabajo en una tabla con los datos. Luego lo nombraremos para facilitar el trabajo y así podremos tener una relación más sencilla. Vamos a ver paso a paso. Paso 1, insertar una tabla a nuestros datos. En insertar. Paso 2, le damos a la pestaña insertar y luego al icono tabla. Verificamos que los datos seleccionados incluyan todos los datos de nuestro rango y presionamos aceptar. Paso 4, le colocamos un nombre a nuestra hoja acá abajo, a nuestra tabla de ventas, colocando sobre cualquier celda perteneciente a la tabla. Presionamos la pestaña de diseño y ahí escribimos el nombre de la tabla ventas. Listo. Hemos creado y nombrado nuestra tabla ventas. Ahora seguimos los mismos pasos y creamos nuestra tabla zonas en la hoja de Excel zonas. Paso 1, seleccionamos la hoja zonas, luego seleccionamos todos nuestros datos, vamos a la pestaña insertar y presionamos el icono tabla. Paso 3, verificamos los datos y presionamos aceptar. Y paso número 4, nos dirigimos a la pestaña de diseño y colocamos el nombre de tabla zonas. Aquí con mi tabla zonas. Perfecto, ahora ya tenemos dos tablas, la tabla ventas y la tabla zonas. Ahora comencemos a relacionar por calcular cuándo vendimos por zona de venta. Relacionar tablas con buscar V. Para relacionar tablas en Excel con la función buscar V, lo queremos traer a la tabla ventas la información que nos interesa en la tabla zonas. Como lo queremos calcular es cuánto vendimos por zona de venta, entonces lo que queremos traer es a qué zona pertenece cada vendedor. Paso para traer información de la tabla zonas a la tabla de ventas.
usando la función buscar V de Excel. Paso 1, nos colocamos en la hoja donde queremos traer los datos. En nuestro caso, en la hoja ventas. 2, paso 2, en la celda G1, escribimos el nuevo título de nuestra columna G, zona por vendedor. Presionamos Enter y automáticamente esta nueva columna se añade a nuestra tabla ventas. Paso 3, en la celda G2, vamos a usar la función buscar V para traer el dato a qué zona pertenece cada vendedor. Escribimos igual buscar V. Primer argumento que vamos a buscar, valor buscar es el código de vendedor que queremos que Excel busque y asocie a la zona. Es el valor común entre nuestras dos tablas. Como vemos aquí, se va poniendo así. Cuarto argumento, queremos que busque el código de vendedor exacto. Entonces debemos poner falso, coincidencia exacta. Buscar V, abre paréntesis, roba código vendedor, zona todo falso. Paso 4, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Excel automáticamente asociará cada código vendedor a la zona de Madrid que se encargará de atender como vemos. Usar listo, hemos relacionado nuestras dos tablas de trabajo. Ahora sí queremos saber cuánto vendimos por zona de venta. Para utilizar la función sumar sí. Usar la función sumar sí y analizar datos relacionados. La función sumar sí de Excel consiste en sumar unos valores con una condición que nosotros le asignaremos. En nuestro caso queremos que sume las ventas con la condición de que lo haga por zona de venta. Paso para usar la forma de sumar sí para analizar nuestros datos. Paso 1, copiar todas las ciudades, como vemos aquí, a partir de la celda I3. Escribe en la celda J2, venta. Paso 2, nos colocamos en las celdas J3 y colocamos sumar sí. Primer argumento, donde vamos a buscar la zona en la columna zona por vendedor. Igual sumar sí, venta zona por vendedor. Segundo argumento, que ciudad vamos a buscar la que está aquí en la celda I3, por lo tanto I3. Sumar sí, venta zona por vendedor I3. Tercer argumento, ¿qué valores quieres que sume la columna total? Sumar sí, ventas zona por vendedor I3, ventas total. Y de esta manera va a ir quedando la tabla. Paso 3, presiona Enter y paso 4, la transforma hasta la columna J8. Con este análisis vemos la función de relacionar tablas en Excel a través de la función buscar. Vamos a ver ahora la tabla de base de datos. Tabla de base de datos, que va a ser la última tabla que vamos a estar viendo. Vamos a poner aquí, tabla de base de datos en Excel. Vamos a ver cómo es esa tabla de base de datos aquí. En Excel para todos, vamos a ver cómo hacerla, Base de datos. El correcto análisis de la información inicia con la gestión de una base de datos organizada y con información relevante para tu emprendimiento, el trabajo o profesión que estés desempeñando. Tabla de contenidos, que es una base de datos y para qué sirve. ¿Qué es una base de datos y para qué sirve? Una base de datos es una herramienta que podemos utilizar para gestionar la información, mantener ordenada y estructurada con el fin de que podamos encontrar los datos fácilmente. Además, podemos adaptarla a nuestros objetivos y necesidades. Entre las utilidades que las bases de datos brindan a los usuarios para su labor informática se encuentran acceder a la información rápidamente, ingresar información, estructurar la información y darle acceso a varios usuarios para que puedan acceder a la misma información, depurar, agregar o eliminar información, mantenimiento. Ventajas y desventajas de crear una base de datos. ¿Qué? Las ventajas de la base de datos en Excel, la información se puede organizar y estructurar fácilmente. Puedes encontrar los datos que necesitas de manera rápida y se puede filtrar la información considerando diversos criterios, lo que permite realizar mejores búsquedas. Trabajar en equipo es más sencillo, pues si el archivo se encuentra en un servicio de alojamiento como OneDrive, las demás personas pueden modificar e ingresar la información a la base de datos de manera simultánea. La mayoría de computadoras tienen por defecto Microsoft Excel instalado, por lo que no tendrás que comprar ni gastar dinero extra en otras plataformas. Microsoft Excel ofrece una gran cantidad de herramientas las cuales puedes implementar. Desventajas de la base de datos. La automatización de los procesos se debe hacer de forma manual, por lo menos en un principio, lo que puede tomarte un poco más de tiempo desarrollar las actividades concernientes.
Es susceptible a errores, pues al ingresar los datos de manera manual se puede incurrir en equivocaciones. Asimismo, cuando la base de datos se encuentra compartida en la nube, las demás personas pueden cambiar la información sufriendo inconsistencias significativas. Debe saber de manera previa algunas de las funciones y herramientas básicas de Microsoft Excel, por los que si eres principiante puede que no puedas acceder a una base de datos fácilmente. Elemento de la base de las tablas. Este formato podemos aplicar a un determinado rango de celdas con el fin de que tengan relación entre sí. El identificador llave primaria. Tenemos un identificador único en cada fila, un número de serie, el número de identificación de un código son opciones que se pueden considerar para organizar nuestra base de datos. Consulta es una de las funciones más útiles de Excel y la cual nos permite buscar y relacionar la información de diferentes tablas o distintas bases de datos. Filtro es una herramienta mediante la cual se puede filtrar la información de acuerdo a un criterio específico. De esta manera podemos encontrar cierto tipo de información rápidamente, por ejemplo, considerando el color de la celda, el texto que contiene otra cara de macros y módulos. Si quieres avanzar en este aspecto, estos elementos te ayudan a potenciar tu base de datos y a optimizar y automatizar las consultas que deseas hacer. ¿Cómo crear y usar una base de datos? Si vas a crear una base de datos, primero debes identificar los datos que tendrá la tabla y por consiguiente cuántas columnas necesitaremos. Esto depende mucho del uso de la temática para la cual se quiere construir la base de datos. Por ejemplo, en el caso del registro de venta, podemos seleccionar datos como fecha, número de identificación, nombre, concepto, forma de pago, importe, IVA y total. Como vemos aquí, veamos entonces cómo crear. Crear una base de datos en Excel. Crear una base de datos es tan sencillo como crear un documento en Excel para ello. Solo debe hacer lo siguiente. Crear un documento libro de Excel. Como hemos hecho, una vez creado el documento, puedes diseñar una tabla en una de las hojas en primera instancia. Esta se llama hoja 1, aunque puedes cambiar su nombre. Agrega encabezados títulos para organizar la información. Crea filtros para esta tabla de datos. Agrega fórmulas de Excel y crea los registros en cada una de las filas. Estos son los implementos que vamos a necesitar para hacer nuestra base de datos en nuestro libro de Excel. Como hemos visto anteriormente, hemos visto un cuadro donde ponemos cierta información y eso, ahí detallamos nuestra información, ya sea de nuestra empresa, para hacer alguna venta. Entonces ahora vamos a ver otra información de nuestro curso de Excel, pasando entonces a nuestro nivel avanzado. Ya vimos ya vimos esto que tiene que ver vamos a ver, vamos a ver este nivel avanzado, ya vimos los nivel avanzado de hacer tabla de datos, ya la vimos. Vimos formato total de número de campos y fórmulas, también ya la vimos. Y vimos las fórmulas y funciones. Vamos a ver las fórmulas y funciones. Nos vamos a regresar acá para hacer esta parte. Fórmulas y funciones. Ya la fórmula y funciones también lo vimos en el nivel anterior. Creo que podemos ver otro tema que no habíamos visto. Todas estas funciones lógicas también ya las vimos. Y vamos a ver funciones matriciales. ¿Cuáles son esas funciones matriciales? Vamos a ver las funciones matriciales y funciones matriciales en el funciones matriciales en Excel. Vamos a ver cómo funciona. Fórmula matricial. Una fórmula matricial en Excel, tenemos aquí en la teoría. Una fórmula matricial en Excel es una forma que trabaja con matrices de datos. Las fórmulas matriciales no trabajan con un solo valor, sino con una serie de datos. Tipo de formas matriciales. Vamos a ver, fórmula matricial con un valor único como esta. En su forma básica, la fórmula no se pone igual fila A1, A5, regresar el valor 1 porque es el número de fila de la primera celda del rango. Sin embargo, si esta función se introduce como forma matricial, trabajará entonces con valores 1, 2, 3, 4, 5, que son todos los números de filas de las celdas pertenecientes al rango especificado. Antes de seguir con otro ejemplo, hablemos un poco de la manera en que se introduce una fórmula matricial. A diferencia de las fórmulas tradicionales que solo solemos ingresar en la barra de formas, en lugar de pulsar la tecla de entrar al final de la fórmula, tendremos que usar la combinación de control, como vamos a poner control mayúscula, entrar. Esto será suficiente para indicar al Excel que estamos listos
Estamos utilizando una forma matricial y podemos identificarla de inmediato, porque se colocarán unos símbolos de corchete alrededor de la fórmula. Probemos como ejemplo que estamos analizando. Igual fila A1, A5, como vemos aquí. Y observa cómo en la barra de fondo se muestran los símbolos de corchete alrededor. Es importante mencionar que dichos corchetes son colocados por Excel automáticamente y no deben ser ingresados manualmente. Ahora observa que el resultado de la fórmula matricial de nuestro ejemplo es el valor 1. Así que, ¿cómo sabemos si efectivamente se está trabajando con el array de datos 1, 2, 3, 4 y 5? Para realizar esta comparación utilizaré la función suma de la siguiente manera. Igual, corchete igual, suma, fila, A1, A5, cierra paréntesis y corchete. Con el cita de la celda 1 comprobamos que la función fila está utilizando la red de datos 1, 2, 3, 4, 5, ya que si sumas cada uno de los elementos de esta matriz de datos obtendrá el valor 15. Observa la diferencia en el resultado si no utilizamos la forma matricial. Igual suma fila a 1, 5, ya que de esta forma tenemos los corchetes alrededor, sabemos que no es una fórmula matricial y por lo tanto la función fila solamente le dará el valor 1. Y no habrá ningún otro valor que el cual sea el cual sumarlo, por lo tanto, el resultado final es también 1. Debes de recordar que debes de tener una forma matricial siempre que debes volver a pulsar la combinación de control mayús, entrar, de lo contrario se convertirá en una fórmula normal. Fórmulas matriciales con arroz como resultado. Aquí vemos una. 7 y fila A1, A5 que hemos visto arriba. Entonces, esta es la función de fórmula matricial. ¿Cómo debe ser utilizada? Vamos entonces a ver importación. Vamos a ver esta. Importación de datos externos de TEO. Vamos a ver esta es importación de datos. Acá arriba lo voy a poner. Y vamos a ver qué es eso de importación de datos en este estudio. Vamos a ver cómo importar archivos de texto. Archivo de texto, ponemos aquí archivos de texto delimitados, en los que el carácter TAT, código de carácter ASCII, no, 009, suele separar cada campo de texto. Archivo de texto como separado por coma, como este CSV, en el que el carácter de coma suele separar cada campo de texto. Importar un archivo de texto a la biblioteca Excel. Vaya a archivo, vamos a abrir y busca la ubicación que contiene archivo de texto. Selecciona archivo de textos, en la lista desplegable el tipo de archivo en el cuadro de diálogo y abrir. Búsqueda y haga doble clic en el archivo de texto que desea abrir. Si el archivo es un archivo de texto, Excel inicia el asistente para importar texto cuando haya terminado con los pasos. Al clic en finalizar para completar la operación de importación. Ve al asistente para obtener más información sobre inventarios y opciones avanzadas. Si el archivo es un archivo CSV, Excel abre automáticamente el archivo de texto y muestra los datos en un libro nuevo. Importar un archivo de texto conectándose al Power Query. En la pestaña de datos es el grupo Obtener, transformar datos a quien de texto CSV, en el cual de diálogos, datos busque y haga clic en el archivo de texto que desea importar y haga clic en importar. En el cuadro de diálogo, vista previa tiene varias opciones. Seleccione cargar si desea cargar los datos directamente en una hoja de cálculo. Como alternativa, seleccione cargar si desea cargar los datos en una tabla dinámica o gráfico dinámico. Una hoja de cálculo existente o nueva, simplemente crea una conexión. También tiene la opción de agregar los datos al modelo de datos. Selecciona transformar si desea cargar los datos en Power Query y editarlo antes de llevarlo a datos. Exportar datos a un archivo de texto guardándolos. Vaya a archivo, guardar como, haga clic en examinar, en el cuadro de diálogo guardar como, en el cuadro guardar como tipo, elija el formato de archivo de texto para la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí en texto delimitado por tabulaciones o se ve delimitado por puntos. Busca la ubicación donde sea guardar el archivo y el texto y haga clic en guardar. Aparece un cuadro de diálogo que recuerda que solo la hoja de cálculo puede ser guardada en el nuevo archivo. Vamos entonces a ver ahora la opción de, esto ya lo vimos,
filtros, vamos a ver, filtro avanzado y protección de datos y compartición. Vamos a ver, este tema filtrar, está avanzado y protección de datos de compartición. Filtro porque te avanzados. Ah, filtro avanzados, esto lo vamos a dejar para ahora. A verlo solito, filtro avanzados en filtros avanzados en Excel. Vamos a ver. Vamos a ver filtro avanzado en Excel, en la página de Excel total. Filtro avanzado. Lo quité por profesor. Por este ejemplo, aplicar un filtro avanzado a los datos. Antes de aplicar el filtro avanzado, debemos hacer la tabla de datos A4 a la D4. Ir a la fecha de datos y pulsar el botón avanzadas que se encuentra en el grupo ordenar y filtrar. Se mostrará el cuadro de diálogo filtro avanzado. Observa cómo en el cuadro de texto para rango. Aquí te vas a hacer el rango que contiene las funciones de filtro avanzado necesarias. Solamente resta pulsar el botón Z para aplicar el filtro. El resultado es precisamente lo que necesito, así que filtrado, avanzado así exitoso, pero ahora tengo un desafío mayor. ¿Cómo podría hacer para especificar condiciones para dar una segunda columna? Supongamos que deseo filtrar la información de las personas que tienen apellido Hernández y que además pertenece al departamento de finanzas. Para filtrar datos puestos aquí yo debo agregar dichas condiciones en otra celda. Observa cómo el rango de la lista es el mismo en el caso anterior, ya que son los primeros datos, pero el rango de criterios ahora abarca hasta una celda que contiene el criterio para el apellido. Al aceptar los cambios, el Excel aplicará el filtro avanzado adecuadamente. De la misma manera, puedes especificar un criterio, ponemos aquí para cada columna, hasta ahora solamente hay especificado una sola condición por columna, pero ahora deseo agregar a los resultados del filtro la información del departamento de informática. Para ello solamente agregaré una fila adicional al rango de criterios de la siguiente manera. Al aceptar los cambios, desea filtrar la información de los empleados de finanzas con apellido Hernández y además mostrar la información de los empleados del departamento de informática sin importar el apellido que tenga. Vamos a ver ahora. Entonces la opción de acá, que era la opción de la que me traje, que era protección de datos y compartición en protección en Excel, protección y compartición de datos en Excel. Vamos a ver eso. ¿Cómo proteger la protección de datos? Excel le permite proteger los datos, ya sea evitando que otro se abra un libro sin contraseña, con acceso solo a letra a un libro. Ya esto de la protección lo vimos en el nivel anterior, cuando vimos la opción de que el libro se puede poner contraseña. Entonces, estos datos ya lo vimos. Entonces, vamos a ver las herramientas de datos. Las herramientas de datos. Vamos a ver cuáles son esas herramientas de datos. Vamos esperando hasta que cargue. Bueno, esta que está acá de la tabla dinámica también ya lo vimos. Entonces vamos a ver en el siguiente video lo que es las herramientas de datos, duplicados, validación, análisis de hipótesis, esquemas y subtotales, estructura lógica de datos, gráficos, buscar objetivo y resolver. Vamos a ver en el siguiente video macros e interfaz del desarrollador, formularios y la nueva pestaña de consultas solo versión 2016 que también vamos a ver. Entonces vamos a ver en el siguiente video estas opciones y después que terminemos estos temas vamos a ver entonces la nueva clase sobre proyectos. Vamos a iniciar con el programa. Vamos a ver, voy a compartir, voy a buscar la información de los temas que nos hacen falta. Vamos a ver en el día de hoy, después de terminar esta segunda parte de Excel avanzado.
ver, vamos a ver la parte del, bueno, voy a buscar esta parte. Mm, Vamos a buscar el temario que tengo guardado aquí de informática. Vamos a ver entonces en el formulario de informática la que es el uso de proyecto que nos corresponde, que corresponde para el día de ayer, pero vamos a ponerlo para el día de hoy y vamos a mandarte este video de la parte de el Excel avanzado, la primera y segunda parte para que puedas visualizarlo y después Project y los otros materiales que nos hacen falta. Muchas gracias por su atención.